Buenos días a todos. Mi nombre es Verónica Rodríguez y soy asesora legal del bufete de abogados de Paul Hastings y también soy miembro del comité del Vance Center y del programa del WIP. Estoy muy feliz y honrada de estar aquí el día de hoy y de ser parte del WIP, que inicialmente estaba compuesto por abogados de los Estados Unidos encargados de venir a América Latina a crear conciencia sobre la diversidad en la profesión legal. En el momento en que se formó el WIP, no existía una conciencia real sobre los desafíos de las mujeres en la profesión legal en América Latina. El WIP celebró su primera reunión aquí mismo en Chile en el 2007 y es sorprendente lo lejos que hemos llegado en los últimos 12 años. El WIP ha traído conciencia a América Latina sobre los problemas de la diversidad que enfrentan las mujeres en la profesión legal y estamos orgullosos del cambio radical que ha tenido lugar a raíz de ello. Actualmente el WIP tiene 19 divisiones en 18 países, lo que ejemplifica el tiempo invertido y el compromiso monetario. Me complace ver cuántos hombres hay en la audiencia. Ello demuestra que no es solo un problema de mujeres, sino un problema más amplio que nos afecta a todos. Muchas gracias por venir y tengo el placer de presentarle a Gonzalo Smith, el gerente corporativo de asuntos legales de Saatchi Falabella. Gracias. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Los organizadores son tantos. Albali, se le hacen Barrio, Razuri, Bofil, Mira, Álvarez, Jana, Correa, Gávez, Claro y compañía, Guerrero, Olivo, Morales, Besa, Parragués y Marín, Filippi, Prieto Carroza, Ferrero, Recabaran Asociados, Rojas, Dentos, Larraín, Rencoré, Ursúa. Yo creo que no habíamos visto nunca un evento como este auspiciado por tanta gente. Y creo que es muy importante y también recoger lo que comentaba recién, que cada vez vemos más hombres en estos eventos. Yo creo que es la tercera vez que me invitan a participar en un evento como este. El primero probablemente eran casi solo mujeres y yo presentando el segundo ya había más hombres y de verdad en este se nota muchísima más presencia, ¿no? El evento que tenemos hoy día es realmente notable. Va a haber un panel que está moderado por Lucas Sierra, va a estar Eugenio Tironi, está la Malala Recart, está Andrea Repeto, desde realmente un nivel increíble. Para esta presentación había invitado un PhD en relaciones de género, que canceló y por eso finalmente me terminaron invitando a mí. Pero bueno, ese es el punto bajo de la presentación, pero con mucho cariño vamos a tratar de compartir experiencias y hacer lo que podamos, ¿no? Así que si por favor me ponen la presentación. Eso. Bueno, el título de lo que vamos a hacer hoy día de nuestra presentación es The Why and How of Diversity in the Workplace. Súper difícil escoger un título, y este tiene algunas cosas que me parecen medio conflictivas. Número uno, a mí me parece, en lo personal, que hablar de diversidad cuando estamos hablando de problemas de género es casi un insulto. Yo no sé qué tienen de diverso las mujeres, de hecho, si hubiera que medirlo por números, los diversos somos los hombres, como somos estadísticamente un poquitito menos que las mujeres en el planeta. Por lo tanto, ya hay algo que suena raro en eso, ¿no? Me recuerda mucho, yo tuve la oportunidad de trabajar mucho en diversidad con la comunidad afroamericana legal en Estados Unidos y tengo una muy queridísima amiga cuyo papá es afroamericano y su mamá es blanca. Y me acuerdo una vez teniendo una conversación bien íntima para hacerle esas preguntas difíciles que uno le puede hacer a alguien cuando ya lo conoces bien, y le dije, ¿tú por qué eres negra? Sí, literalmente. ¿Por qué eres negra? Tu papá es afroamericano, tu mamá es blanca, tienes exactamente igual título para decir que eres blanca como para decir que eres afroamericana o negra. Y su respuesta me dijo, es que la sociedad no me permitiría decir que soy blanca. Y es como si el ser de color o el ser afroamericano hubiera sido como lo definitorio, lo que hubiera teñido a lo otro, que era exactamente la mitad de su genética, ¿no? Entonces, en esto de hablar de diversidad, cuando hablamos, de verdad me gusta mucho más el término de equidad de género o los problemas de género en el lugar de trabajo. Entonces, es un poco conflictivo. Pero se entiende el objetivo.
¿Cuál va a ser nuestra agenda de hoy día? Hoy día vamos a tratar de responder un par de preguntas de fondo. Esas preguntas de fondo dicen relación con el título, que son el cómo y el por qué de la diversidad en el lugar de trabajo. Evidentemente no hay ninguna pretensión de agotar el tema, ni nada que se le parezca, y de hacer una presentación que abarque todo lo que se puede decir al respecto, sino simplemente compartir algunas reflexiones y aportar unas perspectivas o puntos de vista que creo que no necesariamente son los que han estado en la discusión. La mirada va a ser práctica, pero es completamente inevitable que no pasemos algo de teoría. Las preguntas buscan aportar a entender el cómo y por qué de la diversidad en el lugar de trabajo o de la equidad de género. El foco va a estar en equidad de género dentro del tema de diversidad, pero muchas de las cosas que vamos a comentar hoy día son cosas que perfectamente pueden aplicar a otros tipos de diversidad o a otros grupos respecto de los cuales debiéramos estar trabajando en materia de integración o de diversidad. Y el foco evidentemente va a estar en equidad de género y en los estudios de abogados, en la profesión legal. Aún así, en el curso de la presentación vamos a ver algunas cosas que creo que son distintas en el caso de la profesión legal, pero mucho de lo que vemos acá aplica a las realidades de diversidad de otros conjuntos profesionales, otras organizaciones. ¿Qué título tengo yo para hablar de esto? Poco más que el de alguien que tenga algunas ganas de meterse en este tema y conversar, y que quiera un cambio en materia de diversidad. Como ya lo he dicho en otras circunstancias, ahora me van a decir, ya, si se da cuenta todas las veces y se repite, yo soy casado, tengo 4 niños, 2 de ellos son mujeres, 2 de ellos son hombres, y mi compromiso es personal, y este es un problema mío, y estoy en esta cruzada de cambiar las cosas porque no quiero que mis hijas tengan que vivir lo que han vivido ustedes, para poder destacar en el lugar de trabajo y tener la vida que quieren tener. Así que el compromiso es mío, es personal, el problema es mío, no es un problema de otro. Además de eso, he tenido la suerte de tener experiencia en estudios de abogados institucionalizados, grandes, como los que todos ustedes pertenecen, y además en distintas culturas. Trabajé en Kerry Compañía en Santiago, trabajé en Davis Polk & Wardwell en Nueva York y trabajé en Cuatro Casas en Madrid. Junto con tener experiencia en estudios de abogados, he tenido experiencia en compañías multiculturales o multinacionales, lo que también adiciona a un nivel de complejidad. He visto brutalidades contra la diversidad en compañías multiculturales o multinacionales, y también he visto grandes iniciativas implementadas en ellas, y me ha tocado ver las cosas que funcionan y las que no funcionan tanto. He sido inmigrante y también he sido minoría, y muchos de ustedes probablemente hicieron el recorrido de ir a hacer el LLM y de ir y estar un par de años afuera, y yo también lo hice, y en ese momento no me sentí inmigrante y no me sentí minoría, pero después tuve la oportunidad de volver a Estados Unidos por espacio de 7 años, y ahí sí me sentí inmigrante y sí me sentí minoría. Por lo tanto, he sentido y he vivido lo que se siente estando fuera del sector de privilegio. Uno está acostumbrado en nuestro contexto, en que uno es una persona relativamente privilegiada y está cómoda y el mundo gira alrededor tuyo como de manera relativamente evidente, pero cuando pasas al otro lado empiezas a abrir los ojos y ver cosas que no habías visto hasta ese entonces. Tengo algo de experiencia también en promover la diversidad en la profesión, principalmente ganas de ayudar, y por último, lo lamento por ustedes, pero me invitaron. Bien, ¿cuál es el primer macrotema? Vamos a dividir la presentación en 2 macrotemas, que son el cómo y el por qué, ¿no? Partiendo por el por qué. ¿Por qué la diversidad en el lugar de trabajo y más específicamente en los estudios de abogados? En un primer nivel, la pregunta casi creo que parece un insulto. Casi parece un insulto decir, oye, pero ¿por qué habría que preocuparse uno de la diversidad en los estudios de abogados? Y la razón por la que puede parecer un insulto es porque el que se hable al menos de diversidad en los estudios de abogados me parece que es una conquista que ya está lograda. No quiere decir que las conversaciones sean accionables, no quiere decir que el problema esté solucionado, pero el que se hable ya quiere decir que por lo menos el por qué tenemos que hacer esto está relativamente validado. Pero me parece que como el problema no está resuelto, creo que siempre es súper importante estar volviendo al antecedente, a la base del problema, a revisar si es que efectivamente estamos abordándolo de manera correcta o no, porque puede seguir quedando algo que mirar en el por qué para luego pasar al cómo. Y ya espero poder iluminar el punto un poco más adelante. Sobre el tema del por qué, quiero proponer una perspectiva crítica y 8 razones por las cuales me parece importante la diversidad.
Son solo 8, no se preocupen, tenemos rato. La perspectiva crítica es muy simple. La perspectiva crítica dice relación con el hecho, me parece a mí, y esto es una opinión muy personal, que uno tiene que tener mucho cuidado con las razones que elige para avanzar o empujar una causa, porque cuando uno lo hace sobre la base de las razones equivocadas, especialmente en un entorno de gente inteligente, se corre el riesgo de servir incorrectamente la causa. Y en materia de equidad y de diversidad, creo que dan vueltas ciertos argumentos a los que en lo personal creo que hay que huirle. Algunos porque son dogmáticos y no verdaderamente tienen necesariamente en sí mismos una consistencia lógica que ayude a la causa. Otros porque en realidad son como así como fluffy, pinky, todo así, un buen hondismo y como que parece que es muy bonito. Y al otros porque son simplemente errados, y alguien puede apuntar el error y en ese mismo momento uno empieza como a perder la discusión, ¿no? Ejemplos de argumentos dogmáticos, y aquí voy a correr un riesgo, decir que lo que estamos viviendo hoy día es una consecuencia de un patriarcado organizado por una especie de leviatán masculino que nos tiene sometidos a una dictadura falocéntrica, es dogmático. No estoy diciendo que la situación de las mujeres sea favorable, no, para nada, necesita muchísimo trabajo, pero eso es dogma, eso es básicamente doctrina, ¿no? Un adoctrinamiento. En materia de buenondismo, siendo cierto que esto es lo correcto de hacer, decir vamos a trabajar en diversidad porque es lo correcto de hacer, es frágil. No le vas a ganar la discusión a nadie con eso, porque hay muchas cosas correctas que uno debiera hacer en la vida y que no necesariamente las aborda. Es cierto, pero es frágil. Y finalmente, y este último es súper interesante, y por favor no me odien, porque van a ver que de verdad estoy comprometido con esto, pero el argumento es malo. De manera creciente en el tiempo he venido escuchando cada vez con más eco todos estos estudios que hacen los índices que se publican en las bolsas de valores acerca de cómo las compañías que tienen más mujeres en el directorio desempeñan mejor en bolsa y tienen mejores resultados. ¿Causa o correlación? Es decir, ¿es porque eran tan buenas compañías que tomaron la decisión de trabajar en diversidad y en consecuencia tienen más mujeres en el directorio, o es que sus resultados mejoraron porque tenían más mujeres en el directorio? Esta conversación la he tenido detenidamente con gente del Pacto Global de las Naciones Unidas, la gente que está a cargo, esto es una primicia, ¿ok? Esta conversación la he tenido con la gente que está a cargo del Pacto Global de las Naciones Unidas y le he dicho, ¿ustedes tienen distinguido si esto es causa o correlación? Y te bajan la cabeza y te dicen, no. Ok, entonces como no está distinguido si esto es causa o correlación, la verdad que el argumento es frágil y por eso yo quisiera que hoy día discutiéramos sobre argumentos que a lo menos a mí las quiero invitar a que los demos una vuelta y que me parecen fuertes. Bien. ¿Cuáles son los argumentos del porqué de la equidad de género que yo quisiera sugerir? Vamos uno a uno. Primero, la paridad en la cantidad de talento legal disponible. Hasta hace 40 o 50 años atrás, alguien podía perfectamente argumentar que si del segmento de talento legal disponible las mujeres componían el 10%, era más o menos evidente que uno iba a terminar seleccionando de una manera de terminar con más hombres que con mujeres, porque el 90% del talento legal disponible simplemente era masculino. Bueno, eso hoy día no es así, y si el talento legal disponible está igualmente distribuido y en las generaciones que están viniendo, de hecho, está más distribuido o más cargado hacia las mujeres que hacia los hombres, es simplemente un absurdo no trabajar en las formas que vayan a permitir que ese talento legal disponible pueda existir al interior de los estudios de abogados, desempeñarse, desarrollarse y crecer, por el solo hecho de que, caso contrario, estoy desperdiciando el talento. Es como decir, yo voy a ignorar a todo este segmento de la población y no voy a considerarlos como hábiles para el trabajo, y la realidad, que vinculado con el segundo de los argumentos, que es que la paridad en la calidad del talento legal disponible, o sea, hay una paridad de cantidad y de calidad. ¿Por qué? Porque la inteligencia, las competencias, las aptitudes, las actitudes, las buenas ideas no son privilegio de nadie. Está absolutamente demostrado que viven o existen en una curva normal de distribución, y por lo tanto, si yo digo voy a dejar de lado o no me voy a acomodar yo a hacerle espacio a esta mitad del talento, es probablemente
no solo algo incorrecto, sino una decisión realmente estúpida de tomar. Realmente estúpida de tomar. Es decir, yo me voy a negar a toda esta cantidad de gente que toda la evidencia dice que es tan buena o igual que esta otra de donde estoy seleccionando gente. No tiene absolutamente ninguna lógica, ¿no? Entonces, creo que es importante distinguir, porque una cosa es la paridad en la cantidad de talento y otra es la paridad en la calidad del talento. Y estas dos cosas son ciertas. En tercer lugar, la complementariedad de las competencias entre los géneros. Aquí tengo que hacer una pequeña pausa, una breve digresión. ¿Alguien se ha metido en el tema de la psicología evolucionaria? ¿Alguien ha leído sobre psicología evolucionaria? Qué bueno, porque es un poco más entretenido, tengo una historia que contarles. A ver, la psicología evolucionaria es una rama de la psicología que se empieza a desarrollar a partir de los años 78, 80, los primeros trabajos seminales, y que postula básicamente que a través de la evolución no solo evolucionaron nuestros cuerpos, sino que también nuestros instintos. Y que nuestros instintos están cableados y codificados en el modo en que nos conducimos, no porque haya un gen específico que indique que yo voy a comportarme de tal manera, sino porque simplemente yo estoy diseñado para actuar de una forma. Y eso, en la asociación hombre-mujer, por el éxito de la especie humana, porque eso es lo que hemos hecho durante los últimos 6 millones de años, desde que tuvimos un último ancestro común con el chimpancé, en la evolución, hombres y mujeres en asociación fuimos explotando distintas competencias y distintos talentos de manera de, en conjunto, lograr el éxito como especie. Talento masculino, fuerza física. Creo que es relativamente indubitado que los hombres, en general, en el promedio, tienen más fuerza física. Entonces, ¿quién tenía que hacer la casa? El hombre. Talento, como la mujer no tenía ese talento de fuerza física de manera relativa con respecto al hombre, asumió otras labores. Y hasta el advenimiento de la agricultura, que solo ocurrió hace 12.000 años atrás, por lo tanto, aproximadamente durante 5.988.000 años, básicamente lo que hicimos fue que los hombres salían a cazar y las mujeres se encargaban de las labores que estaban en la casa. No estoy diciendo nada moral al respecto, por favor, no se enojen conmigo, estoy haciendo una descripción de carácter histórico. Pero eso llevó a que desarrolláramos competencias profundamente distintas. Eso llevó en el caso de los hombres, que como estaban dedicados a la casa, que los hombres tenemos una capacidad de lo que los psicólogos evolucionarios denominan capacidad de concentración monofocal profunda. Concentración monofocal profunda. ¿Por qué? Porque cuando uno estaba junto con un conjunto de otros hombres cazando, uno tenía que poner el foco en la presa, porque si yo le sacaba los ojos, en vez de cazar el almuerzo, me transformaba en almuerzo. Y tenía que estar así profundamente preocupado. Y eso es lo que hace, créanme, cuando la pareja, el marido, para aquello, o el papá o el hermano está viendo un partido de fútbol y está así intensificado. Para los hombres, perder la concentración es igual a peligro vital. Entonces, no lo distraigan, déjenlo, porque en ese momento, atávicamente, todo lo que hay de él en cazador le está diciendo pon atención, pon atención, pon atención, pon atención. Y no somos capaces de poner atención en otra cosa. Las mujeres, por el contrario, que estuvieron durante 5.988.000 años dedicadas a otras labores que implicaron el tener que hacer multitasking, desarrollaron lo que los psicólogos evolucionarios denominan capacidad de atención multifocal de menor concentración. Y por eso es que son capaces de hacer 75 cosas a la vez. Esto no es broma. Y en el momento que yo estoy tratando de buscar conformar un lugar de trabajo que aproveche la totalidad de las competencias, ya no estoy hablando del talento legal ni del conocimiento, de las competencias, yo probablemente necesito gente de concentración monofocal, de esa a la que se le va la vida o la muerte en estar concentrado en lo que está haciendo, y necesito gente que sea capaz de poner foco en 75 cosas a la vez. Y las probabilidades indican, porque por supuesto que en todo esto la individualidad de las personas también tiene una determinación, el entrenamiento, la cultura, la formación, la cultura profesional, pero las probabilidades indican que quien va a tener mejores competencias para estar concentrado en más cosas a la vez va a ser una mujer. Y el que va a tener la capacidad de concentrarse en una sola cosa y sentir que va a morir si es que le quita los ojos de encima, va a ser un hombre. ¿Y eso no tiene cabida en un estudio de abogado? ¿Quién puede manejar mejor un proyecto de due diligence? Una mujer. Todo el rato, con la cantidad de cosas que tiene que hacer en un proyecto de due diligence, que tiene que estar corriendo, oye, revisaste el informe, hiciste esto, otro, de aquí. Las mujeres son muy buenas para mandar.
No sé, pero si es verdad, porque son capaces de ponerle foco a estas cosas. ¿Y quién es probablemente el tipo que se tiene que meter, ya, dije mi preferencia, quién es el individuo de la especie humana que probablemente puede estar más horas concentrado dedicándole atención a una sola cosa sin tener que distraerse porque si no puede morir? Un hombre. Y en consecuencia, eso creo que es una complementariedad de competencias que no estamos usando de manera deliberada, porque nuestro trabajo, junto con tener tareas de concentración, también tiene tareas de gestión de múltiples problemas y no estamos aprovechando esa complementariedad de competencias. Tercera buena razón entonces para trabajar la equidad, por aprovechar la complementariedad de competencias. Si me encuentro con puros tipos monofocales, si yo hago algún estudio, imagínense, hago un estudio de abogados solo con varones, de capacidad de concentración monofocal profunda, estarían todos encerrados en su oficina. Y eso no, esto es muy confidencial, es muy importante, no te puedo comentar de lo que estoy trabajando, y estarían todos encerrados, metidos en lo suyo, probablemente nunca conversarían con el de al lado. Y esto, ojo, esto además tiene esta consecuencia de las actividades a las que nos dedicamos y que postula la psicología evolucionaria, tiene también un impacto en el modo en que nos vinculamos los hombres entre los hombres y las mujeres entre las mujeres. Esta es la razón, el hecho de que los hombres estuvieran concentrados, colaborando en una actividad por la cual la amistad y los vínculos de los hombres, en general, nos dicen relación con la persona del otro hombre, dicen relación con una actividad en común. ¿En qué se traduce? En que vamos a jugar fútbol el martes en la tarde. Y llega a la casa y la señora le pregunta, oye, ¿y cómo está Jorge? Bien. ¿Y cómo están los niños? No sé. ¿Por qué? Porque lo importante es la actividad común. Si se dedicaron a salir de casa durante 5.988.000 años, la actividad importante para la cual está codificado es hacer algo con el otro. Y además eso significa que cuando se pelea con ese otro no puede implicar aniquilación. Ojo con esto. No puede implicar aniquilación porque un miembro menos en la banda de casa era un riesgo. Por lo tanto, había que pelearse, mostrar el pecho, hacer de macho alfa, gruñir y arreglarse inmediatamente, porque el león venía. En cambio, en el caso de la mujer, en donde había mucha más actividad entre ellas, la amistad no dice relación con la realización de actividades comunes, dice relación con la persona del otro. Y esa es la razón por la cual la amistad de las mujeres tiene un nivel de intensidad con foco en la persona del otro. Bueno, eso como una competencia, ¿es irrelevante en el momento en que yo formo un lugar de trabajo? ¿Cuál es el nivel de lealtad o bonding que yo voy a querer generar en mi estudio de abogado en aprovechamiento de esos distintos tipos de competencias? Cuarto, complementariedad en las preferencias de riesgo. Basado en exactamente el mismo argumento anterior, los hombres tenemos una tolerancia al riesgo mayor. Esa es la razón por la cual cuando se abre una nueva posición o un trabajo, los hombres cumplimos la mitad de los requisitos y decimos yo voy. Y la mujer dice, tiene que, hay 79 requisitos, llegué al 78, 79 no lo cumplo, no voy a postular. O la razón por la cual son más tímidas a la hora de ir a pedir que les aumenten el sueldo, son más aversas al riesgo. Y los hombres somos más propensos al riesgo. No sé si las mujeres son aversas, pero los hombres nos desarrollamos de manera propensa porque salíamos a cazar. Así de fácil. Y como eso ocurre, da lo mismo en un estudio de abogado en donde estamos constantemente calibrando y tomando riesgos de terceros. Da lo mismo que esté constituido por puros machos alfa a los que les fascina el riesgo, o sería bueno que esto esté más o menos compuesto también con otro segmento de gente en número relativamente similar que diga, pero pensaste en este otro problema, ¿te fijaste en esta otra arista de lo que puede llegar a salir mal? Me parece que una manera de equilibrar el riesgo de lo que nosotros como abogados asesoramos o del consejo que entregamos también tiene que tener un correlato en las preferencias de riesgo que de manera inherente traemos hombres y mujeres. Esa es una cuarta razón. Quinta razón, el reposicionamiento de la valoración de los estilos de liderazgo. Jack Welch, ex CEO de GE, un tipo que escribió libros, famoso por ser rudo y golpear la mesa y patear el tablero y por echar al 10% de las personas que tenían peores evaluaciones de desempeño año tras año en la compañía, hoy día no llegaría ni a portero de una compañía. Hoy en día los estilos de liderazgo que están prevaleciendo son estilos de liderazgo que son completamente distintos. Si ustedes se fijan, incluso Steve Jobs va y le habla a los estudiantes y les dice cosas bonitas acerca de sus sueños. ¿Alguien se imagina a Jack Welch hablando de los sueños de las personas? Cero posibilidad.
Nunca, ninguna posibilidad. Pues bien, en la medida que yo no trabaje la equidad de género en la organización, voy a hacer difícil que las personas que calzan mejor con los estilos de liderazgo prevalentes hoy lleguen a una posición de liderazgo. ¿Por qué? Porque las tribus, y para estos fines, bueno, un estudio de abogado comprende a lo menos 3 tribus, el estudio en sí, la tribu de las mujeres y la tribu de los hombres, las tribus tienden a perpetuarse. Y en la medida que los líderes corresponden a un modelo de liderazgo, van a tender a elegir nuevos líderes que tengan exactamente el mismo modelo de liderazgo que ellos. Esto es solo natural. Le podemos llamar nepotismo, crionismo, póngale como quieran, pero es un fenómeno natural. No quiere decir que esté bien, no quiere decir que sea bonito, pero como fenómeno es completamente natural. Pues bien, los estilos de liderazgo valorados hoy están cambiando y no es el estilo de liderazgo del macho alfa. Ese estilo va de salida. Lo van a seguir viendo, está presente, probablemente es complementario, pero ese estilo de liderazgo va de salida. 6. La igual afectación de los problemas que acarrea la inequidad de género. Este problema es de todos, como lo decía hacia el inicio. Todos los hombres tenemos a mujeres en nuestra vida, sea nuestra madre, nuestras hijas, nuestra hermana. Yo de verdad, como una cuestión de lógica, no logro entender cómo esta no es una causa abrazada tanto por hombres como por mujeres, porque el impacto y la afectación, las consecuencias negativas de la falta de equidad de género en el lugar de trabajo, nos las llevamos todos, sin excepción. Yo no sé si hace falta explicar mucho más el punto, pero a mí de verdad me sorprende que no sea como una cosa así como que te golpea así in your face, como dicen los gringos, a nosotros los varones, porque o nuestras hijas lo van a sufrir o nuestra señora lo está sufriendo. Y la realidad es que la carga, el peso, la carga pública de lo que implica el trabajo en la vida de una persona, y digo la carga pública porque el modo en que trabajamos tiene un impacto en la manera en que construimos sociedad. El trabajo es el lugar desde el cual contribuimos a la sociedad. El impacto público de la inequidad de género es altísimo. Es pérdida de talento porque las mujeres no pueden lograr a desarrollar los talentos que tienen, que están exactamente en la misma curva normal de distribución que la de los varones. Genera problemas familiares. O sea, ¿por qué los hombres se tienen que quedar en el estudio hasta las 9, pero las mujeres tienen que pedir permiso para irse a las 6? Es decir, hagamos una cosa, seamos 50-50 y nos vamos todas a las 6:30. Y problemas son la misma cantidad de horas trabajadas. Y el impacto y la afectación la soportamos todos. En consecuencia, este es un problema de todos. 7ª razón, la necesidad de atraer, cuidar y retener el talento masculino joven. Aquí los pillé. Este es contraintuitivo. Aunque no lo crean, quienes están en espacios de liderazgo en los estudios de abogados, sus abogados jóvenes están siendo sometidos a presiones sociales acerca del estilo de vida que llevan y a presiones familiares, en el caso de que estén casados, que a ellos les está haciendo muy difícil seguir el modelo de macho alfa que se queda en la oficina hasta las 9 de la noche. Y si ustedes, estudio de abogados, si uno como estudio de abogados no quiere perder horas trabajadas, porque al final del día esto también es un negocio, y no abordan el problema de que los hombres también están presionados para no quedarse hasta la hora que se quedan, porque tienen que salir a la casa a compartir las labores de lo que significa vivir en familia. Si no abordan ese problema, si no abordan el problema femenino, van a intensificar la presión que tienen sobre los hombres, y les aseguro de que un tiempo van a empezar a perder talento masculino, no solo femenino. No solo femenino. Esto es relativamente contraintuitivo, pero si yo hoy quisiera cuidar el talento masculino joven, hay que preocuparse del problema de la equidad de género de la mujer, porque esto tiene un impacto en lo que ocurre en la casa. Y finalmente, ¿por qué? Porque de manera creciente a los clientes nos importa y estamos exigiendo. A mí me ha tocado en proyectos en general, cuando me presentan un equipo de puros hombres, de puros machos alfa, yo digo, no me gusta, compónganlo mejor. Quiero que haya mujeres en ese equipo, o he pedido que quiero que ella sea la líder de este proyecto en el que estamos trabajando y que se le genere un espacio de exposición, ¿no? Y yo sé que a los estudios de abogados no les importa mucho lo que los clientes pensamos, pero bueno, ahí está. Si alguien lo quiere escuchar, es una recomendación. Segundo macrotema, dejemos de lado por un momento el por qué, ¿no? Vamos ahora al cómo de la equidad de género
en el lugar de trabajo. Yo quiero entrar en demasiado detalle acerca de medidas específicas, es una discusión súper intensa y nos podemos agarrar del moño diciendo que cuota de género, no cuota de género, ya van a ir viendo qué es lo que pienso yo, no sé si eso sea lo importante, pero sí vamos a avanzar en el cómo. Más que hablar de medidas específicas, yo quiero plantear 2 asuntos de base y 4 condiciones higiénicas. Súper fácil de recordar, 2, 4, 2, 4. 2 asuntos de base, 4 condiciones higiénicas para de verdad avanzar en materia de diversidad y equidad de género en el lugar de trabajo. ¿Cuál es, me parece, uno del primer asunto de base? El primer asunto de base es que creo que tenemos que repensar nuestro paradigma de la igualdad. Repensar nuestro paradigma de la igualdad. Para los países que somos tributarios o herederos del derecho continental, es decir, el derecho codificado de los franceses, el paradigma de la igualdad es el de la no discriminación arbitraria. De hecho, en términos puros y duros, era no discriminación, después le dijeron, pongamos la arbitraria, pues, como medio al sur. Ya, ok, le ponemos arbitraria. Pero es el paradigma de la no discriminación arbitraria. Y ese paradigma tiene una virtud tremenda, que es el de garantizar la igualdad ante la ley. Súper fundamental. Pero tiene un problema, que es que garantiza la igualdad ante la ley y en ningún otro lugar. Exactamente en ninguna otra parte. ¿Por qué? Porque si el estándar con el que yo debo cumplir para dar cumplimiento a la igualdad es el de no discriminar, cumplo igualmente dejando a todos tal como están. Es decir, funciona desde la perspectiva de la igualdad ante la ley, no funciona desde la perspectiva de la inclusión y por lo tanto deja las cosas en statu quo. Y este es el problema de fondo, que hay en la famosa discusión de cuota o no cuota. Este es el problema de fondo. No es un problema de la herramienta funciona o no funciona. Cuando se encuentren con la discusión, no piquen, por favor, en la discusión de, no, pero es que, en Australia no funcionó. No, no se trata de eso. No se trata de si en algún punto anecdótico de la historia funcionó o no funcionó. El punto es qué modelo de igualdad es el que vamos a preferir como sociedad. Y como las sociedades, una vez que una norma está escrita, especialmente a nivel constitucional, después de un cierto tiempo, don Eugenio Teroni lo va a saber mejor que nosotros, terminan pensando que lo que dice la Constitución es lo correcto, ¿no? O sea, se produce un fenómeno reverso. Primero escriben la norma y 2 siglos después todo el mundo cree que ese es el estándar de lo que hay que hacer, cuando en realidad podría ser revisable. Hoy en día movilizarnos desde el paradigma de la igualdad ante la ley es muy complejo, es muy difícil. Porque el paradigma alternativo, que es relativamente moderno, que es el de la discriminación positiva o afirmativa y que pertenece al mundo del movimiento de los derechos civiles, es algo que tiene solo, no sé, 70, 80 años de historia, pero que ha demostrado a todas luces tener la capacidad de generar inclusión, no solo de cumplir con el estándar de igualdad, sino de traer gente que estaba o que fue históricamente excluida. Y esto duele, tiene costos. Todo lo que ustedes escuchen acerca de decirle, no, si esto no tiene problema, no es mentira. La discriminación positiva tiene costos y se cometen actos de injusticia individual. Se cometen actos de injusticia individual. Si yo fuerzo a que este puesto va a ser para una mujer, va a haber hombres competentes, capaces y que necesitan el trabajo que van a quedar en el camino. Y eso duele, pero no duele más que lo que han tenido que sufrir las mujeres cuando en los hechos han sido discriminadas en el sentido contrario. Que por el solo hecho de ser mujer. Entonces, yo creo que el dolor, y de nuevo, volviendo a que las conversaciones tienen que ser completas y que uno tiene que comentar las cosas con todo. Esto duele, duele. Tiene costo, tiene costo. Es injusto, es injusto. Es injusto distributivamente. No es injusto socialmente. Lo que hemos hecho durante siglos ha sido injusto socialmente. Y la única manera de repararlo es que nosotros asumamos que vamos a tener costo. Yo alguna vez lo he contado, no sé si... Yo una vez postulé a un trabajo, me invitaron a un proceso y postulé a un trabajo, llegué a la final, era un trabajo soñado, y me llama el headhunter y me dice, mira Gonzalo, esto fue en Estados Unidos, lo lamento mucho, el directorio decidió optar por el otro candidato porque es mujer. Así nomás. Abogado con tremendas calificaciones, fantástica, mucho mejor que yo, no tenían para qué darme esa razón. Pero me dijo, no, es porque es mujer. Y en la composición que está haciendo la compañía de su equipo ejecutivo, no necesitan otro hombre, gracias por concursar.
Y sabe, a ver, a uno le duele, por supuesto que le duele, pero le dije, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Es evidente. Ahora, ¿es teóricamente injusto? No sé, pero es doloroso sí, pero bueno, ahí está. Es lo que han vivido las mujeres durante siglos. No puedo entender que alguien diga, no, es que no hay que preferirlas por el hecho... No, no es que estamos prefiriéndolas solo por el hecho de que son mujeres. Tenemos que hacer eso por el hecho de que como sociedad han estado en un lugar postergado. Y eso tiene que parar. Y tiene que parar porque las causas por las cuales existía una postergación hoy en día no resisten análisis. Y es el hecho de que en la lucha por la supervivencia, que eso es lo que es la gran línea de la historia, la fuerza física tuvo hasta hace 50 años una relevancia importantísima. Hasta los trabajos de la revolución industrial necesitaban fuerza física. Hoy hemos llegado finalmente a un gran momento en la historia de la humanidad en donde la fuerza física ha pasado a ser irrelevante para la generación de valor. Puede ser relevante para trabajos que no necesariamente generan mucho valor, pero para la generación de valor es completamente irrelevante. Y por lo tanto, por primera vez en la historia de la humanidad estamos en posición en que las mujeres participen de manera masiva en talentos donde no tienen nada que envidiarle a los hombres del mundo del trabajo. Y por lo tanto, ese dolor que va a significar vivir en un ambiente de discriminación positiva, creo que hay que bancárselo y hay que hablar de él. No hay que ignorarlo y decir, no, esta cuota es para ayudar a las mujeres. No, va a doler, sí, va a doler. Bien. Segundo asunto de base. El problema de cómo trabajar la equidad se resuelve con medidas específicas, pero creo que pero se corre un riesgo enorme de no alcanzar el éxito si uno no hace un análisis de cuál es el modelo cultural de mi organización. ¿Por qué? Porque si yo no analizo el modelo cultural de mi organización, hay probabilidades muy altas de que las medidas que yo instaure vayan a ser o contraintuitivas o contraculturales, asintónicas o simplemente tengan poca tracción. Para entender esto hay que ponerle atención a cuál es la cultura de nuestro estudio de abogados, la que además, créanlo o no, se puede trabajar. Si nosotros miramos qué es lo que es la cultura en un primer sentido, la palabra cultura, todos pensamos en ella como la máxima refinación de las manifestaciones de la intelectualidad humana, ¿no? El arte, la pintura, la poesía, ese tipo de cosas. Pero en un segundo contexto, en el sentido de la antropología social, la cultura son los patrones, los elementos de conducta, los sentimientos y acción de una comunidad determinada. Es decir, existe un colectivo que se identifica por unas ciertas formas de actuar, por unos sentimientos, unas formas de comportarse, y eso es lo que lo identifica. Son las expectativas de conducta, no solo es lo que yo entiendo cómo me debo comportar para pertenecer, sino que lo que el entorno está esperando de mí para entender que yo pertenezco a ese grupo. Y esa es la razón por la cual constantemente a cada uno de los grupos a los que adscribimos le estamos mandando señales. Si yo me sumo sí, es verdad, me acabo de comprar una moto en el medio de mi crisis de los 50 años, es más barato que divorciarse, pero si yo aparezco al club de motoqueros vestido así, me van a decir, no, tú no perteneces. Entonces voy a tener que hacer el ridículo y ponerme el pañuelo y los pantalones de cuero, porque si no, no pertenezco. Bueno, eso es cultura. Básicamente eso es cultura. Bien. Lo que podemos decir es que la cultura de alguna... ¿Cómo fue? Perdón. ¿Alguien? La foto. En la próxima entonces voy a subir una foto en la moto. Muy bien, muy bien. Podemos decir que la cultura entonces es el software mental compartido por una comunidad determinada y que la une, la identifica, la orienta en su modo de ser y de actuar. Aquí no sobra ni una palabra. La presentación va a estar disponible, así que por favor la pueden ver. Pero aquí de verdad no sobra ni una palabra, ni una, absolutamente ninguna. Es la programación mental colectiva de todos los que pertenecemos a un grupo de individuos. Y en este sentido, y esto es muy importante, la cultura es aprendida. Es distinta de la naturaleza humana y de la personalidad. ¿Y por qué digo que es aprendida? Porque si es aprendida se puede cambiar a relativo bajo costo. La personalidad individual también se puede cambiar. La naturaleza no. La personalidad individual también, a un costo más alto. La cultura se puede modelar a un costo relativamente más bajo. Y la cultura existe en diversos planos superpuestos. Hay culturas nacionales, culturas regionales, lingüísticas, políticas, profesionales, de género, deportivas, religiosas. Cada agrupación tiene un distinto tipo de
cultura, y como nosotros pertenecemos a distintos estamentos, individualmente hablando, todos llevamos en nosotros manifestaciones culturales que podemos o no expresar en distintos contextos, ¿sí? Y las culturas tienen su centro en un conjunto, y esto es muy importante, de valores. Y esos valores se manifiestan en símbolos, héroes, rituales y prácticas. Héroes. ¿Supiste que hubo una vez un tipo que facturó 2.800 horas en el año? Eso es un héroe. Es un héroe de un estudio de abogado. No, de verdad. Él es como, esa persona es la personificación del ideal de lo que la cultura del estudio de abogado está adorando. Es un héroe. Facturó 2.800 horas. 2.800 horas. Símbolos. El auto que manejamos, que implica un cierto estatus, el modo en que nos vestimos, la forma en que nos conducimos. Rituales, hay que quedarse tarde. Es un rito. Es como un rito de pertenencia y de paso. No, hay que quedarse tarde porque... ¿Qué estoy haciendo? Estoy surfeando la web. No, estoy tarde, hay que quedarse tarde. Eso es un rito. Y así, nuestras comunidades tienen símbolos, rituales, ritos, héroes, prácticas, y es eso lo que tenemos que desafiar. ¿Cómo lo hacemos? Atendiendo a cuáles son las preferencias que se manifiestan al interior de la organización. En las organizaciones de abogados admitimos la expresión de solo algunos planos de la cultura, algunos. Esto es normal, siempre hay límites acerca de lo que se admite en los planos de la cultura. Además, las cosas que admitimos que se manifiesten culturalmente en el interior de un estudio de abogados son relativamente curiosas. Por ejemplo, tendemos a admitir y acomodar la presencia de manifestaciones culturales profesionales, es decir, se espera que todos nos conduzcamos como abogados, y lo que se entiende que es un abogado, que se viste de una determinada manera, que se conduce, que usa el lenguaje de una determinada forma, eso es una manifestación cultural profesional. Curiosamente se admiten las económicas. Normalmente hablar de economía es complejo porque a la gente la pone... ¿no? Pero creo que quizás habla de la falta de diversidad al interior de los estudios de abogado, que sí es admisible la manifestación la expresión de manifestaciones culturales económicas. Lo mismo con las políticas. Normalmente, en los contextos más grupales, está relativamente prohibido hablar de política. Los estudios de abogados no son think tanks políticos, pero está permitido hacer manifestaciones de afiliación política. En una empresa esto no, pero en un estudio de abogados sí. Incluso socioeconómicas. Yo tengo el recuerdo de haber visto manifestaciones socioeconómicas evidentes al interior de estudios de abogados, cosa que en cualquier otro contexto estaría profundamente prohibido. Y yo creo que todos pueden recordar en algún minuto que alguien hizo una manifestación, dijo algo que evidentemente era indicativo de condición socioeconómica, cosa que en cualquier otro contexto estaría vetado. Por lo tanto, son organizaciones peculiares desde la perspectiva de lo que admiten. ¿Qué cosas tendemos a no admitir en los estudios de abogados? Manifestaciones culturales religiosas. O sea, el Vía Crucis, no, en el estudio no, muchas gracias. Pero si alguien quiere hacer un Vía Crucis dando vueltas así por alrededor, no. Muchas gracias, no. Usted si quiere váyase el viernes temprano, si es que es judío, pero el Vía Crucis no me lo haga en la oficina. Manifestaciones de género, no. Mi opinión es que no, porque lo que le exigen los estudios de abogados a las mujeres es que se comporten como hombres. Es que laboralmente se comporten como hombres. Y eso es indicativo de que en la generalidad de los casos no admiten manifestaciones culturales de género. Tampoco las etarias ni las étnicas. O sea, con trapelacucha yo todavía no he visto a ninguna llegar al estudio de abogados, ni a alguien vestido con poncho. ¿Por qué no? Porque yo soy de Rengo y, perdona, yo voy a venir con poncho al estudio de abogados, y eso es inadmisible. No hay lugar a ello, ¿no? Esos son los contextos de lo que se puede y no se puede. Pero la admisión de manifestaciones culturales es dinámica y está siempre cambiando, y hoy día está desafiada. Hoy, evidentemente, en los lugares de trabajo y en los estudios de abogados está desafiado. Creo que hay una presión social creciente en que se admitan preferencias de identificación sexual, preferencias étnicas en los lugares de trabajo, y los estudios de abogados no son una excepción. Pero la admisión de manifestaciones culturales no es inocua. En la medida que nos abrimos a nuevos planos de manifestación cultural, ponemos el estado actual de la organización en estado de tensión. Cruje, se resiente, duele, se acomoda, se vuelve a redefinir, pero en ese proceso es donde se capta el valor de la diversidad.
en la medida que yo voy abriéndome a nuevas formas de manifestación cultural. Y la diversidad, por las razones que ya hemos dicho, que es simplemente que las buenas ideas, la inteligencia, el talento, las competencias, las capacidades existen en una curva normal de distribución. Uno tiene que tener consciente que si bien yo estoy en un mercado determinado que no va a admitir que yo transforme mi estudio de abogado en una especie de lumami, ¿no? Que entre todos, ¿sabes lo que es el lumami? ¿No es cierto? Ya, no se hagan los locos, ya. Y que yo lo transforme en una especie de lumami jurídico y que todo quepa, porque el mercado probablemente tampoco lo aceptaría. Bueno, yo tengo que ver cuáles son los confines reales de eso que el mercado está aceptando. Y las voces lo que te están diciendo es que el mercado te está pidiendo más diversidad de lo que tú estás ofreciendo. ¿Bien? Los valores consisten en tendencias. Vamos al tema de los valores dentro de la cultura. Consisten en tendencias a preferir un cierto estado de cosas dentro de unos espectros, ¿sí? Y los valores de la organización son precisamente esas preferencias. Estas preferencias valóricas se manifiestan en tendencias dentro de espectros con polos. El entendimiento de cuáles son estas preferencias fue fruto del trabajo de Geert Hofstede. Geert Hofstede es un psicólogo social holandés. Es un trabajo seminal, si alguien está interesado, es un libro muy interesante de lectura de velador que tiene como 1800 páginas, una cosa así, que además fue continuado por su hijo, Geert Jan Hofstede. Geert Hofstede hizo el estudio de las preferencias culturales a nivel de culturas nacionales y Geert Jan Hofstede, su hijo, los dos todavía viven y siguen trabajando, ¿no? Lo hizo en relación a los modelos organizacionales. Y creo que aquí hay un valor enorme de cara a repensar el problema de la diversidad. Aplicado a las culturas organizacionales, el modelo de Hofstede lo que hace es plantear que existen 6 espectros en donde las organizaciones manifiestan sus preferencias. Y los 6 espectros, este es un modelo, puede haber otros. Primero, quiero volver a decir esto de Hofstede, yo no tengo nada que ver, no hay nada original en esto, solo en haberlo traído a la mesa después de haberse comido el libraco, pero puede haber otros modelos. Pero lo que me gustaría que vayamos haciendo es mirar si en este espectro de preferencias es irrelevante o inocuo dónde está parada mi organización para tener un ambiente favorable a la equidad de género o la diversidad. Vamos por partes. Materia de orientación a medios o resultados. ¿Qué quiere decir esta dimensión del espectro? Que hay organizaciones que están orientadas hacia valorar el logro de los resultados o el cómo se logran los resultados. Da lo mismo en materia de diversidad esto. Si yo pienso en un flex time, es decir, en la capacidad de trabajar remoto, y estoy en una organización que lo único que le importa es el resultado, es el cómo se logra el resultado y valora el tiempo en la oficina. ¿Da lo mismo en la organización qué es lo que valora? No da lo mismo. Bien, en materia de impulso interno o externo, las organizaciones de impulso interno son aquellas que su valor cultural está en que ellas le dicen al cliente lo que necesita versus la que le ofrecen al cliente lo que pide. Yo creo que aquí los estudios de abogados tenemos una confusión, porque aquello que nos contratan es para que le digamos al cliente lo que necesita, terminamos transfiriendo ese modo de pensar a todo el resto de la organización. A todo el resto de la organización. Solo en la dimensión del consejo jurídico es que el cliente quiere que le digan lo que tiene que hacer. En el resto, el cliente te quiere decir lo que quiere que tú hagas. Y eso se traduce desde la flexibilidad que tengas en honorarios, en la demografía que tengas en el equipo o en cómo lo estés componiendo, en cómo estás trabajando la diversidad. La pregunta es, ¿los estudios de abogados son más proclives a decirle al cliente lo que necesite o ofrecerle al cliente lo que pide? Da lo mismo en dónde esté parado en el espectro para tener un ambiente propenso a la diversidad o no. Relajadas o estrictas. Los ambientes relajados son aquellos que están caracterizados por ser coloquiales y con tolerancia a las sorpresas versus la búsqueda de la certeza. Los estudios de abogados son relajados, súper abiertos a la sorpresa, al cambio de circunstancia. Los abogados, evidentemente, por aquello a lo que hacemos, somos apegados a la certeza, pero a la hora de propender a un ambiente favorable a la equidad de género, ¿da lo mismo dónde estoy parado en el espectro desde la perspectiva de la dimensión cultural de relajado o estricto? Probablemente no. Local o profesional, esto es muy importante. En materia de identificación local, lo que ocurre es que el equipo se identifica
con su entorno inmediato, con la gente con que trabaja y con la jefatura. Y la identificación profesional es aquella que se identifica con la profesión o el contenido del trabajo. Creo que es relativamente palmario que si yo quiero avanzar en materia de diversidad, no puedo solo estar orientado o valorar culturalmente el contenido del trabajo o la profesión. También tengo que tener una consideración por el equipo inmediato y la jefatura. Ese es el espacio en donde uno encuentra que a alguien le vayan a entender que tiene una circunstancia personal y decir, oye, ¿sabes qué? Perdona, yo esto no puedo, ¿no? No lo voy a poder hacer, voy a llegar más tarde, lo voy a hacer desde mi casa. Hombres y mujeres, porque como les digo, el talento masculino, por este problema de equidad de género, también está amenazado. Sistemas abiertos o cerrados. Las organizaciones abiertas son aquellas que son receptivas a los nuevos miembros y a la diversidad. Las cerradas son aquellas que valoran el tiempo en la organización y la correspondencia con el prototipo esperado. ¿Cómo andamos ahí? ¿Dónde se paran los estudios de abogado en general ahí? ¿Y dónde tendría que yo pararme para hacerlo? Centrada en los empleados y centradas en el trabajo, es decir, enfoque en las personas versus enfoque en el desempeño y la productividad. Las preguntas de fondo entonces son, ¿cuál es el mapa de preferencias culturales de mi organización en el modelo de Hofstede? ¿Cuál es el estado de preferencias culturales de mi estudio que ayudan o no a trabajar en materia de equidad de género y de diversidad? ¿Y cuáles son las brechas? ¿Y cómo tengo que ir a cerrar esas brechas antes de ponerme a implementar medidas específicas? Porque si no trabajo la cultura, difícilmente las medidas van a tomar tracción. En los materiales, no sé si lo tienen por ahí, todos van a encontrar un ejercicio que se pueden llevar a la casa, en donde pueden mapear a su organización. Pueden mapear a su organización. Entonces, en un espectro que va desde el 0 como neutro y 5 para cada uno de los dos lados, pueden mirar y hacer un acto de honestidad, háganlo escondido para que nadie los vaya a ver, y pueden mapear a la organización donde está. Luego se dan vuelta y en la segunda página hay la misma plantilla y pueden mapear donde honestamente creen que debiera estar la diversidad, la organización para avanzar en trabajo de diversidad, identifiquen las brechas y con eso dicen, bueno, esta brecha la vamos a trabajar de esta manera, esta brecha la vamos a trabajar de esta otra manera, mapeen, pueden diseñar el lienzo o el canvas estratégico del trabajo de equidad de género en su estudio. No sobre la base de medidas así como llegar y llevar, sino sobre la base de haber mirado de verdad la cultura de la organización para seguir trabajando en ello. Ahora algunas palabras sobre medidas específicas, una vez que cubrimos lo de la cultura. Lo primero, el flex time. Sobre el flex time decir simplemente que hay junto con las aprensiones naturales que se producen, se los puedo comentar yo desde una perspectiva personal, hay solo 3 cosas fundamentales que de verdad hay que hacer para que funcione. Número 1, tiene que ser neutro al género. Pobre de ustedes el que ponga un programa de flex time para las mujeres porque ese día las mataron, porque agregaron una razón más de discriminación. Número 2, los líderes varones alfa, de aquellos que golpean la mesa, pero no, eso no es un arranque hormonal, no vaya uno a pensarlo, es porque es un líder decidido, también se lo tienen que tomar, porque si no es imposible. Como decíamos, los ritos y los símbolos son importantes y parte de que el liderazgo lo haga es muy importante. En tercer lugar, no pueden pedir en el momento en que se abre un programa de FlexTime que la persona que lo pide tenga que expresar la causa, porque si no ustedes se ponen en posición de arbitrar de si la vida de la otra persona es importante o no es importante. Y el sistema de revisión del programa de FlexTime para ver si yo accedo o no, los rechazos tienen que ser justificados en motivos de desempeño. Y no necesariamente desempeño de que la persona tuvo una mala evaluación en el periodo anterior, sino porque vas a tener una afectación en tu equipo de trabajo, vas a tener una afectación en tus perspectivas futuras y que eso se traduzca en una conversación. Pero esas 4 cosas son fundamentales para que funcione. Segundo, el tema de la neutralidad ambiental. Este es un tema que nosotros como latinos en general nos reímos de él, ¿no? Y lo tenemos bajo otro término que es que lo que denominamos el ser políticamente correcto. Y nos reímos, los gringos son tan políticamente correctos, y ya no se puede decir nada. Claro, para los que estamos en dominancia y somos machitos blancos de clase social privilegiada, todo a nuestro alrededor nos parece evidente, porque podemos decir lo que nos plazca. Porque no necesitamos de neutralidad ambiental, porque el entorno y el ambiente está cargado de nuestras propias identificaciones y de nuestros valores. Pero si yo de verdad quiero admitir
y trabajar en diversidad y admitir a personas que piensan distinto que yo, tengo que propender a la neutralidad ambiental en el lugar de trabajo. Yo se lo planteo. Falta de neutralidad ambiental. Yo, Gonzalo Smith, en Walmart, instalado en Bentonville, un pueblito donde todo el mundo adora el fútbol americano, deporte que lo encuentro atroz de aburrido y al cual jamás le di ni 5 minutos, incluso estando en Estados Unidos. Llega el momento de tomar el café y estamos en la sala de los abogados y uno se sienta, se instala y están todos hablando de fútbol americano. Tú. Bueno, ¿cuántas mujeres han sentido eso? Totalmente fuera de lugar. ¿Y eso por qué? Es por falta de neutralidad ambiental. Completamente falta de neutralidad ambiental. Es como... bueno el partido. Bueno el partido. Sí, súper entretenido. ¿Y por qué hace uno eso? Porque uno quiere pertenecer. Y la manera de pertenecer no se da solo por hacer un trabajo excelente, sino por el hecho de que te admitan por quien eres. Y en eso a veces tienes que disimular o simular. Disimular para esconder cosas que eres y simular para pretender otras cosas que no eres. Pues bien, eso se logra con un mínimo de neutralidad ambiental y eso tiene un valor. No, a ver, la corrección política no es un disvalor. ¿Se puede exagerar? Sí. Cambiémosle el nombre, hablemos de neutralidad ambiental. Es fundamental. Ustedes deben tener, no sé si una política de neutralidad ambiental, pero tienen que tener guardianes de la neutralidad ambiental, de ambos sexos. La conformación deliberadamente equitativa de una perspectiva del género de los equipos de trabajo. Con una mano en el corazón, ¿cuántas veces se sentaron ustedes a decir, hay que hacer el equipo de trabajo? Espera, quedó mal conformado, hay muchos hombres. O al revés, espera, hay demasiadas mujeres en el equipo de trabajo. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si lo que acabamos de ver es que hay una muy buena razón desde la perspectiva de la complementariedad de las competencias y de la complementariedad de los apetitos a riesgo, debiera ser muy razonable que yo compusiera los equipos de trabajo de esa manera y sin embargo como que no es que un objetivo deliberado que tengamos. Y finalmente, mucho cuidado con lo que se denominan los micromensajes o el micromessaging. Si yo de verdad quiero, relacionado con el tema de la neutralidad ambiental, lograr un lugar de trabajo que propenda a la equidad de género y a la diversidad, los micromensajes son fundamentales. Y los micromensajes consisten en no hacer nada incorrecto para mandar todas las señales incorrectas al mismo tiempo. Y se producen cosas como que cuando yo me siento a la hora de almuerzo en el comedor del estudio, tengo aquí a mi lado a una abogada y aquí tengo al abogado y le digo, al tiro, al que tengo aquí a mi lado, le digo, increíble el partido de ayer, ¿eh? Increíble. Y converso 2 o 3 cosas, o le pego una palmada en la espalda, le digo, ¿cómo anduvo el fin de semana? Listo. Y me siento y a la mujer le pregunto, hola Susana, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Tu familia bien? Sí, muy bien. ¿Tu fin de semana bien? Sí, muy bien, muchas gracias. Okay. ¿Hice algo incorrecto? Nada. Pero los mensajes que estoy mandando es que yo aquí estoy, pero así de hermano, conectado, esto es lo nuestro, todo pasando, y aquí al lado, nada, frialdad absoluta. Bueno, esos mensajes hay que trabajarlos de manera deliberada, no se pueden dejar al azar. Y honestamente, a los líderes tienen que hacerle un coaching de micromessaging, a los líderes de la organización. Es fácil, se contrata a alguien que venga y les haga y que identifique las actitudes en las cuales se están pasando estos mensajes. Bueno, eso es. Muchísimas gracias. Parece que hay preguntas, hay espacio para preguntas. No sé si hay preguntas, pero hay espacio para preguntas. Hola, soy Macarena Rabinet, soy socia de Guerrero Olivo. He trabajado en el pasado con Gonzalo. Y esta pregunta quizás escapa un poquito de tu presentación, Gonzalo. Sí. Pero yo creo que acá uno llega a ser asociada senior o socia, obviamente por las capacidades que uno tiene, uno hace bien la pega, se relaciona bien con los clientes. Pero llega una especie como, no lo quiero llamar carga, pero otra faceta que es la faceta comercial, que es
¿Cómo se llama? venta, No, el rainmaking. no, No. se me fue. El networking. Ah, ya. Ya, networking. Entonces, para las mujeres empezamos a ver, ¿cómo lo hacemos? Porque hemos visto siempre a los hombres hacer networking. Entonces, me acerco al fiscal y le digo, oye, ¿nos vamos a dar un traguito? No creo que a mi marido ni le guste ni sea lo más apropiado. Por lo tanto, chao. Oye, estoy en una liga, una pichanguita. No. A ver, ¿qué hago? Si lo invito a almorzar, quizás que se ha pasado un rollo. Y mi marido va a decir, oye, andáis almorzando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes con otros gallos. ¿Qué te pasa? Entonces, ¿a dónde se reduce nuestro networking? ¿Cómo has sentido tú? Porque tú, al ser fiscal de Falabella, me imagino que tú eres el objeto de muchas reuniones. No, Tú eres no lo vayas a pensar. ¿Cómo se te puede ocurrir eso? Tú eres, sobre todo ahora, tú eres la presa. O sea, todos van a querer acercarse a ti. ¿Tú has visto cómo puede funcionar un networking femenino efectivo sin llegar a masculinizarlo, sino siendo honesto dentro de las herramientas que uno tiene? Claro. A ver, yo te diría, mira, aquí es difícil desentenderse de las preferencias personales, Maca. A mí el networking con invitaciones no me gusta. Es personal. A mí, por favor, no me inviten nunca a comer ni a almorzar. Yo también tengo vida personal y prefiero llegar más temprano a mi casa que salir a comer. Muchas gracias. De verdad. Y creo que the word is a little bit out there, porque la verdad que ya no me invitan. Y porque además cuando me han invitado, después yo saco la tarjeta y me pago. Entonces ahí como que mataste el propósito. Te fijas como ya no me dejo invitarlo. A mí no me gusta. Pero eso es una preferencia personal. Mira, yo creo que es mucho más efectivo ofrecerle ir a verlo a la oficina. Oye, me gustaría tener... Para mí eso es súper... A mí, te insisto, yo no puedo responder por todos los General Counsel, pero a mí mucho mejor el mensaje transparente, directo, claro, y que te digan, oye, necesito 15 minutos de tu tiempo, te voy a ir a ver a tu oficina. No hace falta que me invite a ningún lado. Una vez escuché, esta misma pregunta surgió en un seminario de la IVA en Estados Unidos, y una socia de un estudio dijo que ella aprendió a jugar fake golf. ¿Y en qué consistía a jugar fake golf? En que ella iba a los partidos de golf que se armaban donde iban todos los socios, pero ella simplemente le pegaba desde donde estaba. Entonces todos avanzaban y ella agarraba su pelota con la mano y caminaba con la pelota y se ponía de nuevo en el green y ¡pap! Le pegaba. Pero decía, pero lo importante es que yo estaba en las conversaciones. ¿Te fijas? Yo estaba ahí, donde estaban pasando las cosas. No sé. Ahora, yo creo que el networking cada vez se produce menos en eventos sociales. Cada vez se produce menos en eventos sociales. Y me parece que está muy bien que se produzca. Yo favorezco que se produzcan menos en eventos sociales. Estos son encargos de confianza en donde uno espera tener un conocimiento de la persona, pero ese espacio también se puede dar en otro momento y yo feliz de que... No sé si aquí hay... mail que me llega de alguien que me quiere ir, los he contestado siempre, todos. Y todo el mundo ha tenido una oportunidad de ir a verme. Y honestamente, a mí hoy día, entre que me manden entre que me manden un socio y me manden una socia a hablar, tiene, pero todas las posibilidades más altas de llevarse algo una socia. Todas. De verdad, en serio. Sí. Bueno, mi nombre es Carolina Menichetti, soy socia de MB Abogados, también trabajé con Gonzalo antes. Y Gonzalo, habiendo trabajado afuera y acá en Falabella, con la situación actual que está en Chile y un poco el desarrollo de las mujeres o la poca cantidad de mujeres que hay en los cargos altos ejecutivos, ¿tú ves que hay alguna posibilidad que eso se mejore sin una ley más de cuota o sin políticas de cuota, ya sean obligatorias, ¿no? Y nos pondremos de acuerdo en cuáles son las consecuencias o cuáles son la forma que tiene que tener esa ley de cuotas, pero sin un trabajo así con una discriminación positiva real? ¿Tú crees que va a haber avances en corto tiempo? No sé. De verdad no sé, Carolina. No sabría decirte. Yo esperaría que más... A ver, esta es una causa de la sociedad completa. Yo lo que sí creo es que si lo hacemos por vía legislativa, como nos vamos a saltar todo este trabajo cultural de ir a mirar qué es lo que está pasando realmente, va a ser más doloroso de lo que tendría que ser. Y eso probablemente va a generar en el largo tiempo una atracción más lenta que si las cosas pasaran de manera favorecida. Yo sé que uno no puede siempre tratar de buscar incentivos en la billetera pública,
pero yo creería que sería mejor ponerle incentivos. Es decir, que en la medida que las empresas tengan mayor o más cercanía a la paridad de género en sus puestos ejecutivos, porque aquí lo que importa son los puestos ejecutivos. Todas las empresas sacan una estadística de la memoria escriben y dicen el 64% de nuestros colaboradores son mujeres. Sí, claro, las cajeras. Pero la pregunta es qué es lo que está pasando arriba. No sé, uno podría poner beneficios tributarios, incentivos, no sé, otras cosas. ¿Sabes lo que pasa? Es que como esto duele de suyo, si tú lo fuerzas, el problema que generas es que vas a poner el foco en que te forzaron a hacer no solo algo en lo que no crees, sino algo en lo que tienes un costo o percibes un costo personal. Yo creo que es un disfavor. En esto que hablábamos al principio de ojo con los argumentos que uno elige, porque a veces si uno elige los argumentos dogmáticos, sensibleros o los que tienen problemas de causa y correlación, al final termina siendo peor. Yo creo que el argumento a fortiori, que sería poner una ley, no sé, no me tinca mucho. No. Pero más que, o sea, independiente de si lo haces a través de incentivos o de sanciones, sí tiene que haber una discriminación positiva. De todas maneras, no, discriminación positiva sí o sí, de todas maneras, de todas. No. Esto no se soluciona sin discriminación positiva, no se soluciona sin discriminación positiva. Pero fíjate que tenemos un problema basal bien importante acerca de cómo todas nuestras decisiones públicas están tan teñidas del paradigma de la igualdad ante la ley y no el paradigma de la inclusión. Nuestro sistema de admisión a la universidad es un test estandarizado ciego. Tan ciego, que tampoco atiende a las cosas que habría que atender para que alguien entre a la universidad. Nuestro sistema podría dejar fuera, podría ingresar un cabro que viene de alguno de los colegios del barrio alto, que se sacó 748 puntos en la PSU, pero que en realidad se dedicó a tomar como cosaco durante los fines de semana de tercero y cuarto medio, y tener un cabro que se sacó 747 y que quede fuera y que es de extracción humilde y se había dedicado a, no sé, tener un comedor para ancianos en su casa. Y nuestro sistema es ciego. ¿Por qué? Por el paradigma de la igualdad ante la ley. Y no estoy diciendo que yo tenga la respuesta, pero el punto es que tenemos tan metido hasta la médula que el único estándar que tenemos que cumplir es el de la no discriminación, que va a ser muy difícil convencer de que la discriminación positiva o afirmativa es una herramienta, pero yo no tengo absolutamente ninguna duda, absolutamente ninguna. Se acabó. Ya. Bueno. Bravo. Muchas gracias.